año, armé una clase, o armamos con otra profe de historia también, que es la próxima, es lo que van a estrenar ni bien vuelvan de vacaciones, sobre mujeres educadoras latinoamericanas. Así que espero que lo vayan a disfrutar. Yo disfruté de armarlo porque siempre viste, conociendo material, eh, y pensaba la cantidad de dificultades, no quiero decirles mucho más, así ustedes después se sorprenden, se sorprenden un poco con lo que les comparta, pero la cantidad de dificultades que tenían las mujeres, imagínense si las tenemos ahora, en los años donde surgen los sistemas educativos en Latinoamérica, y más si tenías origen mestizo, ¿no? Que es el caso, o una era origen mestizo y la otra se había separado de su esposo, así que imagínense. Eh, pero bueno, también lo que cuento y lo que mostramos a través de videos y textos en esa clase es todo lo que pudieron hacer, que es un montón también. Así que, bueno, aprovecho también para contarles que todavía no definí la única actividad, o sea, ustedes están participando en el foro, que yo lo voy a registrar, la participación, pero la actividad, digamos, que sea para decir aprobó la cursada, la voy a definir ya para cuando volvamos, y van a tener tiempo de entregarla, así, por ejemplo, les voy a dar, eh, tenemos septiembre y octubre, así que podría ser que para octubre estén entregando la que puede entregar antes, entregará antes. Eh, Así acreditan la cursada. El año pasado, les cuento, esto, voy a ofrecer como opciones. Ustedes van a decir, yo para acreditar esta materia quiero hacer opción A, que es carta a un pedagogo latinoamericano, o puede ser pedagoga porque ahora incluía mujeres. El año pasado era a Sarmiento o a Simón Rodríguez, escribirle una carta, digamos, como discutiendo un poco sus ideas o diciendo comparto sus ideas, o las comparto o no las comparto, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, obviamente desde el presente. El año pasado las cartas eran geniales porque contaban lo que pasaba en educación, la pandemia, usted no se imagina lo que está pasando, bueno. Y yo hoy a la mañana pensaba esto, ¿hace cuánto que no escribimos una carta, chicas? Una carta, o sea, bueno. Que la voy a leer yo, pero no, y después por ahí armamos un Padlet y subo las cartas de todas. El tema es que la falta de tiempo, no van a tener tiempo, como están con mil cosas, me imagino. Pero bueno, por ahí leemos algún fragmentito, qué sé yo, veremos cómo lo compartimos. Esa es una opción. Después estoy pensando una opción con la pedagogía de Warisata, eh, y bueno, no sé si va a haber una tercera opción, puede ser, ya vamos a pensar algo con las profes. Entonces ustedes van a elegir uno de los formatos para hacer la actividad. Lo que tiene la carta, y vamos a buscar algo similar con las demás, es que en realidad no va a ser un escrito muy largo, porque una carta que tiene una carilla, mucho más no, un poquito más. Pero para que quede ahí bien condensado todo, ustedes van a tener que leer lo de Simón Rodríguez o recorrerlo, o bueno, todavía no les digo quiénes son las mujeres, pero si eligen alguna de las educadoras, van a tener que meterse un poquito, investigar y a partir de eso formular la carta, ¿no? Lo que quieran decir o comentarle a esa persona que le escriben. Así que bueno, vamos entonces, esto no sé si quieren preguntar algo de eso. Eh, el año pasado, pero que empezamos antes a cursar, ustedes en segundo, ¿no tuvieron más tiempo de cursada en el primer cuatrimestre, 2020? Yo ya para esta altura les había dado la actividad. Igual la mayoría la completaron más adelante, ¿no? Voy a buscar las clases. Un poco la idea de hoy, con ustedes íbamos más avanzadas. Igual no las voy a presionar, porque quizás... Mira, ¿ves? 7 pudieron leer la clase. Hoy a la mañana la leí con ustedes. Me parece que estamos en la misma situación. Una cosa, les conté, con ustedes hablamos de lo de los finales, perdón, los parciales. No, era de segundo año de especial. ¿A ustedes les están tomando parciales?
No, profe, todos trabajos prácticos. Pero para cerrar el trimestre. Sí, para cerrar el trimestre con trabajos. Pero perdón, digo, estamos en pandemia. Es necesario que las 12 materias, ¿cuántas materias son? Y sí, alrededor de 10, 11, por ahí. 12 y todas sí, con final. Todas con, yo tengo que tomar final obligatorio, chicas, ¿o no? Porque si las pudiera hacer promocionar, que en un momento historia era promocional, les doy 3 trabajos y promocionan. Pero no, no es la situación. Entonces va a haber un final que les voy a orientar, o sea, por ahí lo pueden rendir de a 2, si se organizan, van a presentar las ideas de las diferentes unidades, después mostramos los ejes y todo para el final, ¿no? Igual, no se crean que nos queda mucho. Tenemos lo de mujeres latinoamericanas, tenemos normalismo, que es el origen de la escuela normal, formación docente, como era en la época de Sarmiento, y comparar con la actualidad, y escuela nueva, y se acabó. Esto es lo que yo estimo. Igual después con las profes vamos a conversar, que estamos armando juntas, o sea que nos quedan 3 unidades más. Mucho más no. Normalismo es largo y escuela nueva es largo. Así que es largo en el sentido de que hay muchas experiencias de escuela nueva y normalismo tengo un montón de material. Bueno, vamos a darle 1420, que es la que da origen al sistema de educación primaria. Bueno, cuestión que, ¿a qué venía esto? Es que yo no pienso que tenga que cerrar un trimestre. Yo lo pienso más como una trayectoria anual esto, sinceramente. ¿Qué pasa con las estudiantes que están con COVID o que, no sé, tuvieron dificultades económicas, no sé? ¿Qué pasa si no cierran el trimestre? ¿Qué pasa? ¿Sabe o no? Profe, algunas nos dijeron que si no nos conectábamos y si no hacíamos los trabajos antes del receso, nos desvinculaban con la materia. Por ejemplo. Que ni siquiera podíamos entrar en trayecto de acompañamiento. Claro, porque esto me parece que a veces por preguntar algo genera confusión. Hay una profesora que dijo, ¿qué pasa si una estudiante recién en agosto me dice, profe, me incorporo a su aula? Es distinto, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. En relación con, no tuvo ningún tipo de conectividad, ¿no? No, profe, de hecho hay compañeras que quizás terminaron de cerrar el campo de la práctica o alguna materia correlativa recién hace 15 días, un mes, ponele, y recién ahí se pudieron sumar a actividades de las materias, ponerle de tercero o en mi caso cuarto. Pero nada, y casi toda la mitad del año, pobre, estuvieron en trayecto con campo y no podían seguir cursando. Ah, porque Campos siguió en trayecto más tiempo. Sí, incluso también por error del sistema, página, como quieras llamarlo, de que muchas personas nos ingresaron tarde. A mí, por ejemplo, me borraron de 2 aulas y tuve que pedir que me vuelvan a ingresar, entonces ahí no fue tampoco error mío no poder conectarme o no hacer las actividades. A mí me parece que lo que se hizo mal es proyectar lo que pasó el año pasado, que había gente que aparecía en septiembre y te decía, profe, estuve sin conexión. Para mí no va a pasar esto este año. Para mí este año no se va a dar eso, porque ya están todas desde principio de año sabiendo lo que es la pandemia, tratando de conectar a sus profes, ya con cierto conocimiento de las aulas del 105, ¿no? Me parece que esta no es lo mismo que el año pasado. Pero es verdad, quizás si alguna en agosto dice, profe, recién entro, y no. Pero si es que no pudieron armarlo del foro, no hay problema. Ahora bien, es porque es justo también con las compañeras, yo espero que todas puedan, que es una pequeña participación en el foro, tampoco es algo tan extenso, que todas puedan escribir algo en el foro. Igualmente yo saben que me voy a dar cuenta y lo voy a hacer ahora en el receso, hay una forma que yo veo si ingresaron alguna vez a las clases o nunca. Es medio policíaco, y no me acuerdo bien cómo se hace, pero hay una forma. Entonces yo las que veo que no ingresaron a ninguna clase, algunas por ahí no ingresaron a la última.
pero no hay problema. Eso suele ocurrir. Así que bueno, si quieren vamos leyendo juntas la última clase. La vez pasada intercambiamos sobre Warisata y sobre... ¿y la grabé esa? No me acuerdo yo, creo que sí. Sí, que la grabé, que se cortó porque me llamaron ya me acuerdo, me llamaron del COVID. La subió, Creo que profe, de esa clase ya. Ya la sí, subió. listo. Bueno, entonces en esa clase hablamos de Warisata y hablamos de Simón Rodríguez, que Clara trajo el relato me acuerdo perfecto de eso, el relato del niño Tomás. Bien, entonces lo que voy a hacer es comenzar con una frase que les puse en esta clase, que ya no sé ni qué número es, pensamiento, clase 5, la de Domingo Faustino Sarmiento. Igual arranco con Simón Rodríguez, con una cita de Adriana Puigros, se las leo. Rodríguez afirmaba con toda la fuerza de su escritura, o sea, al escribir, qué linda frase, afirmaba con toda la fuerza de su escritura que la educación latinoamericana debía tener como núcleo organizador y sustento a la población pobre y marginada, a la cual consideraba con las mismas dotes intelectuales y los mismos derechos de acceso a la educación que al resto de los habitantes. Uf, montonazo. Los negros, los indios, los pobres, los que no tenían condiciones legales para elegir candidatos ni ser elegidos, o sea, no participaban políticamente, debían constituir la base de un sistema educativo que jugara para una democracia que el maestro Bolívar soñaba popular. Bueno, para mí es muy fuerte constatar que sigo soñando lo mismo que Simón Rodríguez, se me mezclan los Simones. Porque yo, la verdad es que creo en la democracia, creo que es la democracia la forma, la revolución armada para cambiar la sociedad hasta ahora no ha funcionado y no creo que funcione, ¿sí? Que fue lo que intentaron en los años 70 en Latinoamérica y las dictaduras borraron todo eso, ¿no? Yo creo en la democracia. Lo que pasa es que si no se considera esto que dice Simón Rodríguez, ¿no? Las mismas dotes en capacidades, habilidades intelectuales y mismos derechos de acceso a la educación. Bueno, son el núcleo organizador, dice, de la educación latinoamericana. Esas poblaciones, que obviamente acá puse claramente, no fue la pedagogía de Simón Rodríguez la que se impuso en América luego de la independencia. ¿Cuál fue la pedagogía triunfante? Pregunto. Aquella basada en el iluminismo y el positivismo europeo. No sé si ustedes vieron en sociopolítica algo de positivismo. Sí, profe. ¿Se acuerdan algo? O repasamos acá algunas características. La semana que viene para el día voy a saber algo, calculo. Porque tenés que preparar sociopolítica, ¿no? Bueno, el positivismo es una corriente de pensamiento político, y en realidad excede lo político, cultural, científico, económico, que surge en Europa y que plantea que la sociedad va a progresar, un poco lo vimos cuando vimos el video de Julieta Paredes, la sociedad va a progresar indefinidamente gracias a la ciencia y la tecnología, a todos los avances en la industria, ¿no? en la navegación, etcétera, y que el modelo a seguir es el europeo. Por ahí va el progreso, ¿sí? Bueno, ya lo dije, la ciencia, la razón. Y yo acá hago una cita, bueno, y el iluminismo tiene que ver con poner en el centro al hombre versus Dios, o sea, ya Dios no está en el centro, sino el hombre que es capaz de usar su razón para conocer el mundo, explicarlo, predecirlo, bueno, y organizarlo, etcétera, ¿sí? Entonces ahora
y el gobierno va a ser del hombre, no de Dios. ¿Y qué pasa? Hay que llevar esas luces de la razón a todo el pueblo, para que la sociedad progrese, y para que se organice, y no haya conflictos y demás. Lo que yo les puse acá son, no voy a leer todo, o si quieren algún fragmento que a ustedes les llamó la atención y quieren. Lo que decía era que antes en la Edad Media, digamos, las fiestas y ¿cómo decirlo? A ver, la cultura del pueblo no estaba tan lejos de la cultura de las élites. Dice, hacia los siglos XVII y XVIII se desarrolla una represión sistemática de la cultura popular y se inicia un distanciamiento entre la cultura de élite y la popular. Antes ambas se mezclaban, las fronteras culturales no eran tan nítidas, los nobles participaban de las creencias religiosas, supersticiones, juegos, bueno, los festejos, las celebraciones, que además eran en el pueblo, ¿no? No eran en espacios cerrados. ¿Qué más? Las autoridades toleraban estas prácticas populares. Y todo esto empieza a controlarse a partir del siglo XIX. ¿Por qué? Porque iba en contra del progreso de la razón y de la ciencia y demás. Bueno, a ver qué otra cosa. Lo que yo les comparto acá, y un poco para llegar a entender por qué Sarmiento propone lo que propone. Sarmiento no inventa, copia a Europa y a Estados Unidos, y toma estas ideas de los que estaban pensando qué hacemos con la educación en Europa. Voltaire, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Voltaire. Si quiere alguien lo busca y lo escribe en el chat. Fíjense las preocupaciones de este hombre, ¿no? Obviamente perteneciente a, ¿cómo se dice? A sectores de élites. ¿Qué le preocupa? Dice, todo está perdido cuando el pueblo se mezcla en la discusión. El peón, el obrero, debe limitarse a lo necesario para trabajar. Tal es la naturaleza del hombre. Es necesario que ese gran número de hombres sea pobre, pero no miserable. Ojo, con eso. Es inevitable que la humanidad deba estar dividida en dos clases con muchas subdivisiones, los opresores y los oprimidos. Afortunadamente, la costumbre, la necesidad y la falta de ocio impiden a estas personas, los oprimidos, darse cuenta de su condición. Entiendo por pueblo al populacho que no tiene más que sus brazos para vivir. Dudo que este orden de ciudadanos tenga nunca el tiempo ni la capacidad de instruirse. Morirían de hambre antes de devenir filósofos. Me parece esencial que haya cocineros ignorantes. No es el trabajador manual quien tiene necesidad de instruirse, es el burgués, el habitante de las ciudades. Bueno, acá me hace acordar, no sé si alguien quiere abrir micrófono y decir algo. Me hace acordar, a ver, en este punto Sarmiento es más progresista que Voltaire, porque él quería que todos se eduquen. Tiene muchas contradicciones igual Sarmiento, porque él va a decir, creo que esto, no sé si lo descubren ahora, o ya sabían que Sarmiento quería eliminar al indio y al gaucho. ¿Ya sabían eso? Sí, profe, puede ser que eso tenga que ver con el modelo educativo de Europa, donde todos tenían que ser igual, o sea, no importaba tampoco de dónde venía, todos tenían que ser igual y aprender lo mismo al mismo tiempo. Digo, ¿tiene que ver con eso? Como homogeneizar a la población. Claro. Sí, pero acá lo que estoy señalando es que no le interesaba el indio no entraba en este proceso de homogeneización, había que eliminarlo directamente. Después igual les voy a leer una cita que está en esta misma clase. Sarmiento promovía la educación, pero desconfiaba de que fuera suficiente, como que, y esto lo pensábamos hoy a la mañana, ¿cómo persiste?
cómo nosotras como docentes tenemos que luchar contra esta idea de que esa gente no puede, o que no va a cambiar, ¿sí? Porque su entorno, y esta idea siempre negativa de menospreciar a esa población. Todo lo contrario a Simón Rodríguez, ¿no? A ver, esperen, ¿qué estaba leyendo? Igual ustedes de última abren micrófono porque como estoy leyendo no puedo ver si levantan la mano. Sí, profe, porque yo estaba mirando el video de Simón Rodríguez, que él decía que todos tenían derecho a la educación, tanto mujeres, los indígenas y los niños. Y que Simón Rodríguez, no me acuerdo bien ahora, si era el maestro que daba clases en medio de la selva, mientras que Sarmiento quería exterminar a los indios, a los indígenas, por ser bárbaros, y que solamente se podía aprender en la escuela, en los palacios del saber, que la educación no se generaba en un rancho. Chicas, por las dudas les cuento, Gloria es del turno vespertino y se sumó ahora, porque por ahí no la conocen, lo que nos permite la virtualidad. No, por hoy tenía que trabajar más tarde, así que está por eso ahora con nosotras. Y bueno, volviendo a lo que trajo Gloria, yo no recuerdo si en la selva, pero es probable, o en la montaña me suena más, pero eso... Montaña, sí, no sé. Sí, ¿no? En la montaña. No, igual, ojo, que no me acuerdo puntual. A mí lo que me pasa a veces es que leo tantas cosas que llega un momento que se me empieza a mezclar y no recuerdo la fuente y etcétera. Además de lo que decís vos, Gloria, del espacio físico, Sarmiento rechaza el rancho, rechaza el campo, todo lo rural le parece que es bruto, no me sale la palabra exacta, pero rudo. Sarmiento dice que el campo es anarquía y peligro, y que la ciudad ofrece refugio y orden. Sí, él decía, no encontré una persona vestida con levita, que es como el traje del hombre de ciudad, en este pueblo. Y eso ya era un motivo de digamos, desprecio hacia esa población, ¿no? Eso, Clara, lo sacaste del video, ¿o no? Sí. Sí, también anoté, bueno, eso es lo que decía hace un ratito Gloria, que él tenía en mente 3 grandes grupos socioculturales y que estaban los sectores americanos que ni siquiera formaban parte de la barbarie para él. Era a los que tenía que exterminarlos. Fíjate el nivel de... O sea, ni los registra, o sea, son eliminables. La barbarie todavía se puede civilizar. ¿Quiénes son la barbarie? ¿O no especifica? Sí, sectores rurales, los gauchos, los indios amigos, sectores urbanos pobres e incultos, y los inmigrantes internos. Esos son eso los podemos civilizar. Sí. Y bueno, los civilizados y civilizadas, bueno, sí, Sarmiento incluye a la mujer. Sí, Ailén, perdón. Que después el otro grupo dice los grupos de los civilizados, ¿no? Integrado por los sectores urbanos cultos y de buena posición, tienen la misión de civilizar a los sectores bárbaros. Me llamó la atención la palabra, o sea, la misión, ¿no? De cómo ellos tienen la misión de civilizar a los otros. Los otros no saben nada, o si saben cosas, hay que eliminar ese saber, ¿no? Claro, y también es el saber que traen ellos de Europa. Los demás saberes no sirven. Por tradición oral que aprendían de los ancianos. Entonces, no era un saber, era lo de Europa. Ese era el saber que valía, no la tradición oral. Ahí está, me salió. Sí, eso, la palabra escrita es la que es importante para la civilización y no la oral. Exacto. Imagínense lenguas originarias. ¿Y qué decía Simón Rodríguez de las lenguas de los pueblos?
de América. Que tenían que tenerse en cuenta para como que haya un aprendizaje entre los que hablaban distintas lenguas, o sea, que todos debían ser escuchados. Exacto. Y ayúdenme a pensar esto, porque yo estoy ahora estudiando bastante, leyendo y todo eso, educación intercultural. Tendremos no sé cómo llamarlo, una vuelta encontrarle una revanchita, algo. ¿Podremos en las escuelas, les pregunto a ustedes porque van a ser las maestras pronto, de hacer algo de lo que Simón Rodríguez soñaba en las aulas porque además lo que estoy leyendo es que cuesta mucho que los niños y niñas cuyos padres y madres hablan el quechua o el guaraní, que lo digan. Es como que se lo siguen guardando, ¿no? Y no terminan de... Está ese tabú, profe, para mí, está esa mirada que tenemos muchos de lo que nos enseñaron a nosotros. Entonces, para sacarlo y para desconstruirnos todavía falta un montón, yo creo. Ojalá que sí se pueda volver a eso un poco. Sí, hay que, sí, hay que pensar consignas para trabajar desde la interculturalidad. Es uno de los ejes del Congreso y vamos a ver si aparece algo. Y que se sientan, además otra cosa, que no se sienta como que es la curiosidad. O sea, hoy vemos palabras de guaraní, pero como una simple curiosidad y ya quedó ahí. Que lo intercultural de verdad atraviese las prácticas en las aulas, pero no como un anecdótico, ¿se entiende? Acá leo Marisol. Bueno, sí, con respecto a esto, en el video que compartiste donde habla Liliana Abolo, que ella dice que ya están trabajando los docentes en el Chaco con este tema, y hablaba de descolonizar, que nosotros ya como sé lo que docentes, miraste. que Yo los estaba pensando, docentes... ¿de qué me habla Clara? No saben qué lindo ese video, si pueden mirarlo cuando tengan tiempo. Después lo vuelvo a mandar por ahí, porque se va a perder en el... Sí, ¿viste, Clara? Qué impresionante. Sí, Bueno, bueno, y contanos decía ahora. de recuperar los juegos, por ejemplo, los juegos aborígenes para traerlos en el aula. Lo mismo también de la educación bilingüe, también, ¿no? Recuperar la sabiduría también de los ancianos, que bueno, que esto también Sarmiento no lo aceptaba. Entonces, que teníamos que traer a las aulas los saberes ancestrales, decía ella, y que estaban trabajando y focalizándose mucho en esto ahí en el Chaco, por ejemplo. Sí, pongo esta palabra porque me parece que hay algo que yo voy entendiendo de a poco, y no sé si lo entiendo del todo. Todos los saberes ancestrales son, ¿cómo se dice? Eh, son como universales. ¿En qué sentido? Incluyen todo. No es el individuo, no es, siempre es la totalidad. El ser humano está integrado a la tierra, como todos los demás seres vivos, como el aire, como los elementos, los minerales, ¿sí? Habla de todo eso de una manera, además, tan conmovedora. ¿Sí? El agua que bebemos, todo está en equilibrio. Si nosotros destruimos algo de todo eso, se pierde el equilibrio y empezamos a enfermarnos. Y el valor de lo comunitario, por ejemplo, dicen, si tenemos que construir una casa para alguien, vamos todos y en 2 días lo terminamos y ya está la casa, y así me va a pasar a mí cuando yo necesite mi casa, etc. Las decisiones que se toman en comunidad, bueno, me hiciste acordar, Clara, que les había compartido ese video, yo me había olvidado. Bueno, cuando les digo que estoy investigando ese tema, ahora tengo un libro, porque ¿qué pasa? Cuando participas o ves esas cosas, lees en el chat que hay un libro, bueno, conseguí el libro, así que después si quieren por ahí armo una fichita de todo esto. Sobre todo pensando en que si alguien toma la escuela de Guarizata en el trabajo para esta materia, armar material complementario que tenga que ver con esto. Ahora, ¿de qué está? Gloria había hablado tanto de Simón Rodríguez como de Sarmiento, ¿no? Vieron que Sarmiento escribe un libro que se llama Facundo, por Facundo Quiroga,
donde ahí vuelca mucho esta mirada. Encima es una de las obras clásicas de la literatura argentina, esta mirada despreciativa hacia el campo, hacia el caudillo, hacia el gaucho. A ver si lo encuentro acá. Sarmiento descalificaba, estoy leyendo de la clase, descalificaba a la población hispanoamericana, llamaba raciales a diferencias culturales y tecnológicas, de organización social y desarrollo económico de los pueblos. El racismo que dejó en su herencia, inscrita en la principal obra de la literatura argentina, Facundo, Civilización o Barbarie, podría verse luego en muchos de los compatriotas positivistas, liberales y aún socialistas. Fíjense, el socialismo adhirió a esta idea de civilización, que fueron sus discípulos y seguidores, y sobre todo, lamentablemente, en la trama cultural de la sociedad porteña. Es cómo nos inscribieron en la, no sé, en la subjetividad. ¿Y saben qué? A ustedes no les mandé, pero hoy que leo, ahora después se los mando, C5N, la barbarie en África. ¿Qué pasa? No sé, que hay conflictos políticos, no sé bien qué es, pero tenés que poner barbarie. ¿Por qué no pones crisis, enfrentamientos, horror, no sé, lo que quieras, poner caos, conflicto? No, pusieron barbarie, después se los mando. Esto, Clara, que te acordás que hablábamos, ustedes modificaron sobre el uso de las palabras. Bueno, a ver. Dice Puigro, Sarmiento se contradice porque por un lado construye una escuela universal, piensen que incluye a mujeres. Hay una cosa que, no, me adelanto un poco, la ley 1420 dijo que la educación era universal y no estaba dividida, por ejemplo, si es de ciudad o campo, no había contenidos diferenciados. Igualmente esto hoy lo discutiríamos, porque diríamos, está bueno que una escuela rural mire su entorno, las necesidades y enseñe en función de eso, ¿no? Sin dejar de enseñar otras cosas importantes que consideramos que todos deben acceder. Bueno, a ver qué dice. Construye una escuela universal y dice, porque está preocupado por lograr el progreso en un país escaso de población. Entonces, por un lado, piensa que hay personas que están como, sujetos que están de más, sobran, que hay que eliminar. Y por el otro, incluir a todos en esta escuela universal, incluso bárbaros, que son estos que había nombrado Clara, que van a ser civilizados mediante la educación, ¿no? Están buenísimos, ¿vieron los videos de maestros de América Latina? Están muy buenos. No sé si llegué a verlos todos. Hay uno de Freire también. Así que bueno. ¿Qué más podemos decir de Sarmiento? Sarmiento excluía al pueblo latinoamericano, desacreditando sus capacidades educacionales. Ven que es bien opuesto a Simón Rodríguez. Aunque la escuela pública que promovió era universal y obligatoria, y era gratuita también. Esa escuela era visualizada como un instrumento para disciplinar a aquellos que Rodríguez quería promover. Les puse como hice una clase larguísima, ¿vieron? Es larga. Las 7 que entraron, porque... otra cosa que pasó, chicas, que hay muchas que debían la cursada de taller de pensamiento lógico matemático, y se bajaron. Yo a algunas les propuse que la cursaran como oyentes, y les tendríamos que pasar las clases porque no las sacan del aula, y que la dieran libre después. Pero no sé si se van a animar. Yo les di la opción. La que quiera hacerlo, como incluso quedan las clases grabadas o se pueden sumar a las clases. Le dije, no salgan del grupo. Por ahora les dije eso. Pero no sé, hay algunas que ya me parece que salieron. Cualquier cosa en relación con eso me consultan, ¿sí? Porque yo puedo capaz que ir subiendo las clases en un Drive, así ellas las ven. Está acá, está en la clase el foro, chicas. No necesito pasárselos de vuelta. Cuando tengan un ratito y quieran ver el foro de otras educaciones, de lo que nombró Clara,
que yo les dije que a partir del minuto 40 hay una que me pareció como más copada, pero igual está lindo para escucharlo todo. Está en la clase, no me acuerdo ya dónde les comparto las cosas. Bueno. Esperen porque les leí solo a Voltaire, me quedan más pensadores de la Revolución Francesa, que es como el origen del sistema, las sociedades modernas y los sistemas educativos modernos. Tenemos a este hombre que también está en la línea de Voltaire, que se llama La Chalotais, un jurista francés del siglo XVIII, que dice Louis René, se llama. Nunca ha habido tantos estudiantes como hoy. Incluso la gente del pueblo quiere estudiar. Los hermanos de la religión cristiana están realizando una política fatal. Enseñar a leer y a escribir a gente que solo debería aprender a idear y manejar instrumentos. Y que ya no quiere hacer esto. El bien de la sociedad exige que los conocimientos de la gente no vayan más lejos de cuanto es necesario su propia ocupación cotidiana. Todo hombre que mire más lejos de cuanto es necesario para su rutina diaria no será nunca capaz de continuar paciente y atentamente esa rutina. Ahora les digo lo que me vino a la cabeza, chicas. Entre el pueblo bajo es necesario que sepan leer y escribir solo los que tienen un oficio que requiera esa pericia. ¿Saben que me vino lo de los pobres no van a la universidad? Me vino esto cuando escuché, en realidad como mandato, ¿no? Los pobres no necesitan ir a la universidad, sino ¿quién va a hacer el trabajo manual y penoso y mal pago, etcétera? Sino ¿cómo hacemos para oprimir a la gente? Bueno, esto está en el origen, fíjense, estos pensadores son anteriores, poco, pero anteriores a la Revolución Francesa. ¿Cuántos años pasaron de la Revolución Francesa? Más de 200, no sé, si quieren hacemos la cuenta. 1789, ¿quién hace la resta? 2021, 1789. Si tienen ahí una calculadora o manual, no me pidan que lo haga mentalmente porque es imposible para mí. Bueno, ahora aparecen dos autores, Rousseau y Condorcet, que están más en la línea, bueno, Rousseau Simón Rodríguez se inspira en Rousseau. Si bien dice que no hay que copiar, pero sí, se formó en el pensamiento europeo. ¿Qué dice Rousseau? Dice, concibo en la especie humana dos tipos de desigualdad, una natural o física, puesto que es establecida por la naturaleza. Para mí acá habla de las diferencias que tenemos las personas entre nosotros y nosotras. No algo genético, ¿sí? Sino que somos diferentes. Otra que podemos llamar moral o política, que radica en los privilegios de los que algunos gozan en perjuicio de otros, como es el de ser más ricos, más respetados, más poderosos y hasta hacerse obedecer. Para Rousseau esto está mal, ¿sí? Para Voltaire estaba bien y dice hay que mantener una educación que tenga cada quien en su lugar. Rousseau quiere que los ricos aprendan a trabajar, ¿sí? Que aprendan oficios. De ahí que Simón Rodríguez incluya el trabajo manual o los oficios en sus escuelas. Esto tiene que ver un poco con la historia de vida de Rousseau. Rousseau queda huérfano, ahora no me acuerdo exactamente hay alguien que lo educa, y él tiene que valerse por sí mismo y trabajar desde muy chico, te digo 14 años, bueno, en esa época por ahí no era tan chico, pero para trabajar, como pudo estudiar, da clases, pero hace todo tipo de trabajos, incluso algunos creo que son trabajos físicos, para poder sobrevivir. Y lo que le pasa después a Rousseau es que es perseguido por sus ideas, entonces se tiene que pasar escapando de un país al otro, le queman los libros, bueno. Bueno, y por otro lado tenemos a Condorcet. Y otra cosa que les adelanto, igual Rousseau, ¿lo tienen asociado con Escuela Nueva ustedes? Con el niño y la niña en el centro del aprendizaje. Sí, bueno, lo vimos en didácticas generales. Bien,
Entonces, nosotros vamos a ver Escuela Nueva, como cierre del año, espero que podamos llegar. Yo a lo que no podamos llegar, lo lamento, pero no lo voy a poder dar. Quizás les comparto el material, pero yo doy didáctica de currículum y cuando analizamos evaluación, pensamos que no se puede evaluar lo que yo no expliqué. Y digamos, lo que no se trabajó en clase no se puede evaluar. Entonces, bueno, si llegamos, llegamos. Estoy contestando. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Le estaba diciendo de Rousseau y la Escuela Nueva. Bueno, esto también lo vemos un poco en Simón Rodríguez. Simón Rodríguez le da mucha participación a las niñas en el aprendizaje. Lo vemos con Tomás, con la historia de Tomás, que se le ocurre algo para solucionar un problema, ¿sí? No es que el docente enseña y el otro escucha pasivamente, sino que se involucran en resolver cuestiones. Hay algo también que ahora no lo tengo a mano, pero que Simón Rodríguez plantea de vincular la escuela con la vida, ¿sí? Y fíjense qué distinto de la enseñanza memorística, libresca, repetitiva, que es lo que vamos a tener en el inicio del sistema educativo, ¿no? Bueno, y después acá tenemos a Condorcet, que también es un férreo defensor de la instrucción pública para todos, la igualdad en la educación, universalidad sin distinción de clases sociales, dice. Dice que si hay ignorancia, el ser humano no puede reflexionar y elegir lo que es más correcto cuando se enfrenta a un problema. Debe darse educación para todos los ciudadanos de la nación. Dice, pero una construcción verdaderamente libre, en la que todas las clases de la sociedad disfruten de los mismos derechos, no pueden subsistir si la ignorancia de una parte de los ciudadanos no les permite conocer la naturaleza y los límites, les obliga a pronunciarse sobre lo que no conocen y a escoger lo que no pueden juzgar. Yo estoy pensando, se me viene esta imagen, como tener los ojos vendados, y te dicen, bueno, ahora elegí. A ver, ahora toma una decisión, resolve esto, con los ojos vendados, en el sentido de que no tenés elementos, ¿no? O te están como impidiendo, bueno, ser libre. Uno puede ser libre si sabe qué elegir y con qué elementos resolver algo. Si no, sos esclavo. Otro va a resolver por vos, otro va a elegir por vos. ¿Qué más de Condorcet? Igual ahora en unos minutitos iríamos cerrando, creo. Condorcet con su teoría pretende unificar los aprendizajes de todos los ciudadanos, instruirse y cultivarse, va a desarrollar la autoestima y el amor por la humanidad. La instrucción debe ser pública, separada de la iglesia. La finalidad, otra vez vamos a la democracia. Es una democracia capaz de asegurar la felicidad y el desarrollo de todos los individuos de la nación. Como ven, los ideales de la Revolución Francesa, no sé si alguien hizo la cuenta, no hicieron la cuenta de cuánto tiempo pasó, pero a ver si alguien puede, 1332. A 332, un montón. Bueno, en todo este tiempo, y con la razón, el progreso, la ciencia, la tecnología, etcétera, fracasó la Revolución Francesa, fracasaron los ideales, fracasó la democracia como modo de felicidad y bienestar de las personas. Y ahora a esta altura ya fracasa por el hecho de que se nos acaba el tiempo, como dice Dussel, de que la naturaleza resista lo que estamos haciendo con ella, ¿no? Bueno, a ver. Esta lectura la hice más que nada porque entiendo que la mayoría no pudieron ver la clase, pero igual está bueno pensar sobre esto que les propuse acá. Bueno, acá les pongo otra cita, creo que también es de Puigros, dice, si comparamos las ideas de Simón Rodríguez y Sarmiento,
aunque fueron formuladas con décadas de distancia, ¿por qué? Porque Simón Rodríguez es de la época de la independencia y Sarmiento de la generación del 80, que es la que van a consolidar el Estado Nacional. Por las dudas, les recuerdo que desde que se declara la independencia en Argentina, Revolución de Mayo, independencia, 1816, ¿no? Fíjense, ¿cuándo tenemos Constitución? ¿1856 es la Constitución? Creo que sí, ¿no? 1853. Ay, perdón, le pifié por... 3 años. Bueno, y la ley 1420 de educación recién este año, ¿por qué pongo estas cifras? Para ir pensando juntas. ¿Por qué pasaron 70 años entre la independencia, entre que echamos al virrey y decimos tenemos gobierno propio, la independencia, logramos una constitución recién en el 53? ¿Se acuerdan qué era lo que aquejaba a Argentina? ¿Qué eran los problemas que teníamos? Que tienen que ver con la civilización y barbarie, pero eran los enfrentamientos entre federales y unitarios, ¿sí? Entre Buenos Aires, entre dos proyectos de país. ¿Vieron cuando se habla de la grieta y se dice acabemos con la grieta, etcétera, etcétera? La grieta la tenemos desde que empezó no les digo el mundo, pero la grieta existe desde 1810, existe desde la época de la independencia, y acá tenés, por ejemplo, un enfrentamiento. Son dos proyectos de país bien diferentes, y si se realiza el interés de uno, no se realiza el del otro. Los unitarios son Buenos Aires, que quieren conservar para sí todos los ingresos de la aduana del puerto de Buenos Aires, quieren decidir ellos, bueno, digo como sectores dominantes, ¿no? Lo que va a ocurrir con el país, y muchas veces en perjuicio de las provincias, porque si no tenés cómo trasladar lo que producen las provincias para venderlo, o si les cobras impuestos, ¿no? Todo es en perjuicio de las provincias, suele ser. Si ustedes ven los caminos, los puertos, etcétera, no somos un país muy federal, que digamos. Ni los medios de comunicación tampoco. Yo pensaba, prendés la tele y te está mostrando el choque en la esquina o cómo está el clima, pero en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el resto del país, ¿qué? Y no pasa nada, no se inauguran obras, no hay cosas importantes que sucedan en otras provincias. Bueno, hace poco vieron que falleció una docente en Neuquén por una garrafa otra vez, por estalló un caldero o algo, no sé. Sí, tremendo. Tremendo. Así que bueno, no sé, después si tengo alguna información les paso. Eso sí se dio a conocer. Encima habían vuelto hace poco a las aulas por esto de que son esas escuelas que son hogar, quedan viviendo ahí. Entonces había un calefón, algo así, había que calentar el agua. Bueno, volviendo a lo de la grieta y los proyectos de país, los federales querían, la Constitución es como que se logró un acuerdo, vieron que cada provincia tiene su gobierno, su congreso, o sea, vota sus diputados provinciales y sus senadores provinciales, pero hay unas leyes nacionales que son superiores a las provinciales. Bueno, la autonomía de gobierno de las provincias, eso se logró en 1853 recién, por eso hubo Constitución. Sí tenemos un gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Bueno, esto me parecía que estaba bueno poner en contexto, ¿no? ¿Por qué recién en 1880 tenemos un Estado que empieza a organizarse con un sistema educativo como tal? Volvamos. Entonces, con décadas de distancia, Simón Rodríguez y Domingo Faustino Sarmiento coinciden en la convicción de que la construcción de la institución escolar es necesaria para sostener a las nacientes repúblicas. Entonces, Sarmiento lleva a cabo esta tarea en Chile y en Argentina. Simón Rodríguez no la pudo llevar a cabo, no pudo, porque bueno, había otros obstáculos en la época de él, además de que no querían lo que quería Simón Rodríguez, que era que el pueblo todo, con todo su mestizaje, sin cambiar las características de esas personas,
sino adoptando toda esa diversidad cultural, construir sociedades americanas originales, no copiadas, no, sino inventadas. Me parece tan lindo, tan poético lo de Simón Rodríguez. Bueno, lo que les decía de Sarmiento, y se los resumo, y ya vamos terminando, vayan pensando si quieren preguntar algo, comentar algo. Sarmiento dice, el maestro va a enseñar las letras, ¿no? Hábitos, a los niños, una moral. Después, si pueden, leanla la cita, tal cual. Les va a enseñar a todos lo mismo, los mismos ejemplos, dice, pero, a ver qué pasa, esperen, Su tarea es sembrar todos los años sobre terreno ingrato, a riesgo de ver la mies pisoteada por los caballos, con la esperanza de que uno que otro grano caído en lugar abrigado se logre. El niño, con tanto afán educado, volverá al seno de su familia, y el rancho, el desaseo, la desdeñosa indiferencia del padre, la rudeza de la madre, destruirán del todo o debilitarán en parte los frutos adquiridos. La atmósfera misma en la que vive, las costumbres que presencia, el atraso que lo rodea, el aspecto de las cosas, la casa, el arado, la manera de cosechar, las relaciones sociales, todo conspirará para debilitar el germen de mejores ideas que recibe en la escuela. A ver, me gustaría cerrar con ¿qué le dirían a Sarmiento? Sobre estas palabras tan... No, ¿y qué le dirían a Sarmiento? Y si no pensamos a veces como Sarmiento, hagámonos cargo de que como sociedad a veces repetimos este tipo de conclusiones. En principio que como docentes deberíamos comprometernos más en la línea de lo que propone Simón Rodríguez, ¿no? Confiar en esos alumnos y alumnas, no desacreditar, ¿no? No decir su casa, A ver, ¿qué pasa? Me acuerdo que con Inicial es muy interesante esto, dice, ¿qué pasa con las malas palabras y en el jardín? ¿Qué hacemos? ¿Decimos que está mal hablar así? ¿O decimos que acá no vamos a hablar así? Acá no vamos a usar esas palabras porque, por ejemplo, a mí si me dicen pelotudo, me siento mal. Entonces no vamos a usar palabras que nos hagan sentir mal. Pero no decimos que está mal hablar así. ¿Por qué? Porque es la forma de algunos, entonces estarías juzgando la forma que tienen algunos para hablar. Entonces, uno puede sentirse mal con la palabra que digan, incluso si no es una mala palabra. Por ahí no También. están usando una mala palabra y tampoco hablar así. O te dicen torpe, claro. Pero con el uso de insultos, vamos a decir, no malas palabras, porque no sé si hay palabras buenas y palabras malas, está bueno pensarlo así. Para mí está bueno que no insultemos en el jardín, ¿no? Y está bueno llegar a un acuerdo sobre eso. Ahora, si ese niño va a la casa y el padre o la madre o el hermano, quien sea, todo el tiempo está insultando, y nosotros decimos que eso está mal, ya estamos juzgando, o sea, es preferible que ese niño o esa niña diga, no me gusta que me digan esa palabra, que lo diga él mismo, no porque lo dijo la seño o porque está prohibido en el jardín, sino que sea digamos, algo que él quiera decir o no, porque quizás hasta si dice, no digas esa palabra, le pegan, no sé, estoy como exagerando, o lo cargan o lo que sea, entonces por ahí, bueno, que sienta por lo menos que experimente la comodidad, para mí es una comodidad de que en el jardín no hablamos con esas palabras, nos tratamos de otra manera. Y obviamente que esto lo estoy diciendo muy rápido, pero lleva tiempo de diálogo, por cómo nos gusta que nos tratemos, ¿sí? En el jardín, tanto física como verbalmente, porque esto de no me empujes, ¿por qué? Yo te empujo por esto y no quiero que empujen por lo otro. Bueno, y así, y llegar a acuerdos de cómo yo le explico a alguien que algo me molesta, no lo empujo, no lo hago empujando, lo hago de otra manera, ¿sí? Necesito ayuda de la seño para explicarlo, bueno, le pido ayuda.
Bueno, imagínense los más chiquitos que se muerden directamente. No sé si les pasó a las que son mamás. Vuelven con un mordisco en el hombro. Todavía no. Imagínense con el COVID y el mordisco. Eh, porque hay una cuestión que tiene que ver con la zona erógena oral y Freud y todo eso, que bueno, ya es psicología, pero se expresan con la boca y muerden. Esos son los más pequeñitos. Así que bueno, encima es muy curioso porque a mí me ha pasado de ir a hablarle a la maestra y claro, no se dio cuenta cuando le pegaron el mordisco, ¿viste? Vos que tiene un mordisco en el hombro y evidentemente alguien lo mordió. Lo contás todo, pero la señora no se da cuenta. Así que bueno, algo más para... Me parece que esto tiene mucho jugo para exprimir, ¿o no? ¿Qué opinan? Después veremos cómo lo planteamos la actividad. Y bueno, no sé, algo más. Clara, ¿cómo estás? Te veo ahí todavía firme. ¿Te vas a recostar? Bien, bien. ¿Te vas a recostar ahora? Pues sí, un rato hasta las 6 que tenemos derecho, Ah, bueno. así que bueno, pero bien, Bueno, me gracias. alegro. Y también viste que pasa eso, que a mí me pasó durante el aislamiento, que para mí dar clase o no sé, o estar como activa, ayuda un poco a que pase el tiempo y no estés pensando todo el tiempo en que, me di la vacuna, ahora me va a subir la fiebre, ahora me voy a... Lo que sí no hace todo tranquilo. Yo me acuerdo que salimos a caminar y dije, ay, no puedo ni caminar. Me sacó la energía la vacuna. Después al toque pasa, pero... Y si se pone feo, avisas al médico o algo, si ves que se pone fea la situación, que no creo. Bueno, seguiremos entonces después del receso y las mesas. Igual nos escribimos o si necesitan algo importante me avisan. Así que cuídense mucho, me alegro de verlas. Me alegro que se acerquen las vacaciones también, así como digo una cosa, digo la otra también. Vamos a descansar un poco, o a estudiar. A Yelén tiene que preparar las materias. Sí, profe. Bueno, y Gloria, después te leo tranqui, que ahí colgué lo que me habías escrito. Bueno, profe, no hay problema, no hay problema. Qué lindas que son mis estudiantes de bellas personas, no lindas Sí. estéticamente hablando, que también, pero las estudiantes de la tarde, las pudiste conocer. Sí, sí. Bueno, gracias por estar, ¿eh? Bueno, después les mando la grabación. ¿Ya la detuve, no? Ay, seguimos todo el saludo y todo. Bueno, no importa, ya me conocen. Quedó todo grabado, todo. Lo del COVID, lo que hablamos al principio, no. Bueno, así que